Baphomet, quinta parte. Realmente no importa lo que usted utiliza. Sabiduría siempre está subiendo con respecto a esta palabra de Baphomet, ya sea que use Sofía, Bahumedio, Baphometis. Ashbax es un método muy común de cifrado. Es criptografía del alfabeto hebreo y este pertenece a la llamada criptografía clásica. Es un método de cifrado por sustitución. Este se le denomina también como método de espejo, el cual consiste en sustituir la primera letra Aleph por la última Taf, la segunda Bet por la penúltima Shin y así sucesivamente. Uno de sus usos más célebres se da en el libro de Jeremías, donde a fin de no nombrar Babilonia, le dice Babel. Se utiliza en el término. En Ashbax, Sesak, Seshach. Así, en Ashbax teoría cifrado, y lo que mostró cuando lo aplicó es solo una más excelente explicación de lo que significa Baphomet, y que tenga en cuenta que todas las explicaciones dan el mismo significado en el sentido interno. En otras palabras, Sofía, sabiduría, es la clave de los templarios, al igual que nosotros los masones. Y ahora, bien, vayamos al punto. ¿Qué significa todo esto de Sofía es superior a Shekinah? Sofía es también sabiduría. Baphomet significa iniciación en la sabiduría, en el conocimiento de la gnosis. La palabra Bafe es una especie de jerga hecha de la palabra baptismo o bajo. El agua y el espíritu, Kundalini, son Bahu o Shekinah. Shekinah son transliteraciones alternativas. Shekhinah, Shekhinah, Sheshinah, Shekinah, Sheshinah y Sheshinah. Es la palabra en español para la traducción del hebreo que significa la gloria o radiancia de Dios o presencia de Dios. Es derivado del verbo hebreo shakan o shakchan, que significa morar o residir, y se usa para denotar la habitación o morada de Dios, especialmente en el templo de Jerusalén. Lo más notable de todo es cuando Jesús dijo: de cierto y de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. Tengan en cuenta que la mayoría de las traducciones traducen mal esto para leer: a menos que usted ha nacido de nuevo o iniciado. El original griego no dice tal cosa. El original griego es específico y claro. Las palabras nacido de nuevo no existe en el griego, sino se extiende por iniciado. Los versículos explican más lejos la forma literal del griego. Si alguno se nos genera fuera del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que ha sido nacido del espíritu, espíritu es. No pregunto porque yo os he dicho: tienes que nacer de lo alto, ser iniciado. El viento Ruah es como el espíritu donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, por lo que es como todo el que ha nacido del espíritu. Sobre todo que cuando se refiere al espíritu, el pronombre se utiliza en ninguna parte de este llamado a un segundo bautismo, sino a una iniciación. Los escribas, cabalistas, hebreos o Tanaí realmente utilizaron para escribir manuscritos de este tipo, y ellos llamaron arando el campo, porque cuando lo lees, que se supone que leer de derecha a izquierda en la línea superior, de izquierda a derecha el segundo, de derecha a izquierda en la tercera, etc. ¿Cómo leer un lado a otro? Como esto también se le llama el camino de la serpiente. Luego viene el cabalístico, sustituir por números de letras, y recientemente se aplica la computación para interpretar la Torá.
en el llamado código de la Biblia, algo que se incrementa en fama. Sofía es la sabiduría superior, Sofía Hachamot es la sabiduría inferior o las aguas, o Bahu Bafe es la raíz de los Cristos, también llamados Logos. En cierto sentido es la madre de los Cristos, donde esta fuerza reside en la gente, salta afuera y hacia arriba desde hacia abajo. ¿Quién es la madre de Cristo? María. ¿Qué significa María? Mar. Por lo tanto, las aguas, capas de código aquí están. Los templarios eran católicos, pero ellos eran herejes en ese momento. Para creer esto, fueron catalogados herejes. El nombre de este símbolo era Bajumit, Baphometis. La cabra en la estrella no es el diablo o Satanás, incluso los wiccanos lo aceptan así, pues la Wicca es una orden salida de la masonería. Se trata simplemente de la cabra andrógino y podría haber sido menos lascivo en el momento. En la Biblia, Satán o Nashtes no es una cabra o un ser cabezas con cuernos. En el hebreo, Hashtes es un adversario, a cualquier adversario, o como mucho algo que Dios usa para probar a los fieles. Es en el catolicismo y otras formas de cristianismo, Satanás es un mentiroso, un impostor, pero sigue siendo un espíritu, no un animal o un hombre con cabeza de animal. Satanás no es una figura rebelde excepto en la literatura católica, que es puramente ficticio. Muchos discuten el origen de una palabra Baphomet, que suena como el bautismo conectado a la práctica del rito religioso. Esto es anterior al dios de Mendes, o la Mendesius griega, un nombre dado al Bajo Egipto en los días precristianos. Era el dios con cabeza de carnero, Amón o Amón, la vida y el Espíritu Santo de Ra, Amón-Ra o Amón-Ra. Esto es una tradición similar a la oscuridad sin límites y la luz que arde dentro de él. Esotéricamente, esta fue la idea. Ahora, el santuario de Amón estaba en Pavinetat o Baneptetu, que fue llamado Pineri en las inscripciones asirias. Los griegos lo llamaban Mendes y luego Mendes de Mendesius. Durante la época ptolomaica, Mendes fue famoso por su dios cabra, que fue dicho para aparearse con las mujeres en las fiestas religiosas, una tradición tipo muy pan, en versiones muy avanzadas de la mito Set Osiris, mitos que continúan hasta bien entrando el Imperio Romano después de Cristo. Set se considera que han desmembrado Osiris. Isis recuperó fragmentos de Osiris, todo excepto destaca el falo, que fue comido por un pez letos. Cabe destacar también una idea gnóstica posterior de Clemente de los seguidores de Alejandría, conocidos como la herejía setián. Afirmó que Set era una encarnación anterior de Jesús. Había esenios místicos en el primer siglo llamados ebionitas, que creían que el Espíritu Santo era femenino. Ellos creían que la Virgen María era nada menos que Isis. Isis, del griego antiguo, es el nombre griego de una diosa de la mitología egipcia. Su nombre egipcio era Ast, que significa trono, representado por el jeroglífico que portaba sobre la cabeza. Fue denominada Gran Maga, Gran Diosa Madre, Reina de los Dioses, Fuerza Fecundadora de la Naturaleza, Diosa de la Maternidad y del Nacimiento. Es bien sabido que el cristianismo persiguió cualquier culto a la Diosa Madre. Bien.